Hola a todos. Desde hace ya un tiempo se habla de que Venus quizás en su atmósfera podría tener algún tipo de vida microbiana y ha habido estudios en los últimos años que han hecho pensar en esa posibilidad. También ha habido estudios que lo que han hecho ha sido tirar en un sentido completamente contrario y decir que no es posible que haya vida en la atmósfera de Venus. Pero es una excusa magnífica para hablar de cómo están las cosas a día de hoy en cuanto a la posibilidad de que haya algún tipo de vida en la atmósfera de Venus. En la superficie no podría, porque la temperatura es demasiado elevada y no es compatible con la vida tal y como la conocemos, porque hay que recordar que es de media 460 grados. Y vamos a aprovechar también para hablar de la posibilidad de encontrar vida en otros lugares del sistema solar. Esto viene motivado por un estudio que se ha publicado hace muy poco, que viene de la Universidad de Cambridge, de Reino Unido, y que dice: no hay todavía señales de vida en Venus. Y es básicamente un repaso a lo que ha sucedido en los últimos tiempos, lo que se ha venido diciendo. Lo que cuenta el artículo es: el comportamiento poco habitual del azufre en la atmósfera de Venus no se puede explicar por una forma aérea de vida extraterrestre, según un nuevo estudio. Los investigadores de la Universidad de Cambridge han utilizado una combinación de bioquímica y química atmosférica para poner a prueba la hipótesis de la vida en las nubes, que los astrónomos han especulado sobre ella desde hace décadas, y han encontrado que la vida no puede explicar la composición de la atmósfera de Venus. Cualquier tipo de forma de vida que sea lo suficientemente abundante debería dejar una huella química en la atmósfera de un planeta a medida que consume alimentos y expulsa residuos. Sin embargo, los investigadores de Cambridge no han encontrado evidencias de estas huellas en Venus. Incluso si Venus no tuviese vida, los investigadores dicen que sus resultados publicados en la revista Nature Communications podrían ser útiles para estudiar las atmósferas de planetas similares a lo largo y ancho de la galaxia, así como para, finalmente, en algún momento, esperemos, ojalá, detectar vida fuera del sistema solar. Hemos pasado los últimos 2 años intentando explicar la extraña química del azufre que vemos en las nubes de Venus, explica el coautor, el Dr. Paul Rimmer, del Departamento de Ciencia Terrestre de Cambridge, y dice: la vida es muy buena en cuanto a química extraña se refiere, así que hemos estado estudiando si hay alguna manera de hacer que la vida sea una posible explicación para lo que vemos en la atmósfera de Venus. Los investigadores han utilizado una combinación de modelos bioquímicos y atmosféricos para estudiar las reacciones químicas que se espera que ocurran teniendo en cuenta las fuentes conocidas de energía química en la atmósfera de Venus. Hemos estudiado la comida basada en azufre disponible en la atmósfera de Venus, esto lo dicen los investigadores. No es nada que tú o yo pudiéramos querer comer, pero es la fuente principal de energía disponible, ha explicado Sean Jordan del Instituto de Astronomía de Cambridge y el primer autor del estudio. Si esa comida está siendo consumida por la vida, deberíamos encontrar indicios de ello, de que esté sucediendo, a través de elementos químicos específicos que se pierdan y sean adquiridos por la atmósfera. Los modelos han fijado en particular en una característica de la atmósfera de Venus: la abundancia de dióxido de azufre, SO2. En la Tierra, la mayor parte del dióxido de azufre en la atmósfera viene de las emisiones volcánicas. En Venus hay niveles altos de dióxido de azufre en capas bajas de nubes, pero de alguna manera se ve arrastrada de la atmósfera cuando llega a alturas superiores. Si la vida está presente, debe estar afectando a la química de la atmósfera, explica Oliver Shortell del Departamento de Ciencias Terrestres de Cambridge y del Instituto de Astronomía. ¿Podría ser la vida el motivo por el que los niveles de dióxido de azufre en Venus se vean tan reducidos? Los modelos desarrollados por Jordan incluyen una lista de reacciones metabólicas que las formas de vida podrían llevar a cabo para poder obtener su comida, y así como los residuos que provocarían. Los investigadores han ejecutado el modelo para ver si la reducción de dióxido de azufre se podría explicar por estas reacciones metabólicas. Han descubierto que las reacciones metabólicas pueden resultar en una caída de los niveles de dióxido de azufre, pero solo produciendo otras moléculas en cantidades muy abundantes que no se están observando en la atmósfera. Los resultados ponen un límite estricto a cuánta vida podría existir en Venus sin destruir o sin desbaratar la comprensión que tenemos de cómo funcionan las reacciones químicas en atmósferas planetarias. Si la vida fuese responsable de los niveles de dióxido de azufre que se observan en Venus, también rompería con todo lo que sabemos sobre la química de la atmósfera del planeta, dice Jordan. Queríamos que la vida fuese una posible explicación, pero cuando llevamos a cabo los modelos y los ejecutamos, vemos que no es una solución viable.
pero si la vida no es responsable de lo que vemos en Venus, entonces sigue habiendo un problema que resolver. Hay muchas cosas extrañas en cuanto a la química de la atmósfera de Venus que necesitan seguir siendo investigadas. Aunque no hay indicios de vida que devore azufre oculta en las nubes de Venus, los investigadores dicen que su método de analizar firmas atmosféricas también será valioso para el telescopio James Webb una vez entre en funcionamiento, que aquí en el artículo recuerdan que es el sucesor del telescopio Hubble y que comenzará a publicar imágenes a partir de mediados de julio. Así que queda muy poquito tiempo cuando grabo este vídeo para que se produzca eso, porque ya es menos de un mes, en principio será el 12 de julio. Añade el artículo, el telescopio comenzará a devolver imágenes de otros sistemas planetarios a lo largo de este año. Algunas de las moléculas de azufre en el estudio actual son fáciles de ver con el telescopio James Webb, así que aprender más sobre el comportamiento químico de nuestro vecino en el sistema solar ayudará a los científicos a entender otros planetas similares que pueda haber en la galaxia. Para entender por qué algunos planetas están vivos, necesitamos entender por qué otros planetas están muertos, ha dicho Shortell. Si la vida de alguna manera ha conseguido infiltrarse en las nubes de Venus, cambiaría por completo cómo buscamos las señales químicas de vida en otros planetas. Incluso si nuestro Venus estuviese muerto, es posible que otros planetas similares a Venus en otros sistemas sí alberguen vida, dice Dreamer, que también está afiliado con el laboratorio Cavendish de la Universidad de Cambridge. Podemos tomar lo que hemos aprendido aquí y aplicarlo a los sistemas exoplanetarios. Esto es simplemente el comienzo. Y es un estudio que es interesante en cuanto a que no se apoya en algo de lo que se ha hablado también mucho últimamente, que es el fosfeno, que se detectó en la atmósfera de Venus hace ya 2 años, si no me falla la memoria. Se pensó que podría ser una señal de vida y al final se entendió que no, que era una detección que no daba pie a pensar que pudiese haber vida en la atmósfera de Venus. Pero es algo que se viene planteando desde hace mucho tiempo. Quizás en Venus haya algún tipo de vida. ¿Por qué? Porque la realidad es, cuando retrocedemos en la historia del sistema solar, tanto Venus como Marte, así como la Tierra por supuesto, debieron tener condiciones habitables. Y si la vida pudo aparecer en la Tierra, ¿por qué no pudo aparecer la vida en Marte y Venus, que también en aquel momento hay motivos para creer tuvieron las condiciones necesarias para que pudiese aparecer? Aquí estaríamos hablando de vida microbiana. Y en el caso de Venus, además hay que recordar, se dice de vez en cuando, pero quizás no se insiste tanto como se debería. Venus fue habitable durante más tiempo de lo que lo fue Marte. Es posible que Venus fuese habitable incluso hace 2000 millones de años. Marte dejó de ser habitable no mucho tiempo después de su formación. Y por tanto la vida en Venus puede que hubiese tenido un recorrido incluso más largo. El problema aquí ¿cuál es? Que lógicamente llegó un momento en el que Venus se transformó, se convirtió en el lugar infernal que conocemos hoy en día. Y si hubo vida en el planeta en algún momento, un lugar al que esa vida pudo emigrar es a la atmósfera, a una altura lo suficientemente lejana de la superficie como para que la temperatura que nos encontremos allí sea más parecida a la de la Tierra. Y en ese caso, a lo mejor podría haber microbios que vivan en las nubes de Venus, en esa región con una temperatura mucho más agradable y que no se haya detectado todavía. Es una posibilidad muy interesante. En el caso de Marte, lo que se dice es que a lo mejor si hubo en algún momento vida microbiana, es posible que esté bajo la superficie de Marte y que siga sobreviviendo, por ejemplo, en pequeñas reservas de agua que pueda haber bajo la superficie de Marte. De hecho, de eso también se ha hablado en los últimos tiempos, de la búsqueda de lagos subterráneos. Si recordáis, también lo mencionamos aquí en YouTube hace un par de años, si no recuerdo mal, se creyó haber detectado un lago bajo la superficie de Marte, cerca de uno de los polos, no recuerdo si el polo norte o el polo sur, y era un lago que debería tener una gran cantidad de sal, por eso el agua estaría en estado líquido y no congelada, y luego sin embargo se entendió que las mediciones y las estimaciones que se habían realizado no eran del todo precisas y que seguramente ese lago no existía. Pero en ambos casos se juega desde hace mucho tiempo con la posibilidad de que pudiese haber vida. Y eso lo que quiere decir, por tanto, es que en el caso del sistema solar, si pensamos en la vida tal y como la conocemos en la Tierra, puede que hubiese 3 lugares que llegasen a desarrollar vida. Puede que a lo mejor fuese la Tierra el único planeta que llegó a tener vida, es algo que no se puede descartar ni mucho menos. Pero es tentador pensar que en el pasado en realidad tanto Venus como Marte en principio tuvieron la receta para que la vida pudiese aparecer. Y lógicamente también estamos en una situación muy interesante si se detectase vida en Marte o en Venus. Y no tiene por qué ser vida que esté viva a día de hoy, sino fósiles, porque permitiría entender qué fue lo que provocó que esa vida desapareciese en ambos planetas y ayudaría a entender cómo la vida puede seguir un camino diferente o cómo se adapta a condiciones extremas,
en comparación con lo sucedido en la Tierra, porque la Tierra es habitable desde prácticamente después de su formación y lo sigue siendo en la actualidad, y seguirá siéndolo en el futuro, al menos durante unos cuantos cientos de millones de años, y quizás en algunos casos para la vida microbiana incluso puede que hasta 2.000 millones de años más, porque hay que recordar que en el caso de nuestro planeta lo que suele decir, y de hecho esto lo comentaba en uno de los vídeos cortos que he publicado recientemente, se espera que en unos 1.500 millones de años, como el Sol aumenta su brillo un 10% cada 1.000 millones de años, la temperatura en la superficie de la Tierra se eleve hasta el punto de ser tan alta como para que se evaporen los océanos aproximadamente en eso, 1.500 millones de años. ¿Eso qué quiere decir? Que para ese entonces no podrá haber vida compleja en la Tierra porque las condiciones serán hostiles. No sería posible sobrevivir en ese entorno. Sin embargo, hay formas de vida microbianas, extremófilos, organismos que son capaces de vivir en condiciones mucho más duras que sí que se ha planteado que podrían sobrevivir bastante más tiempo. Y eso en el caso de la Tierra lo que quiere decir es que estamos en un momento en el que el planeta es habitable y lo seguirá siendo todavía durante mucho tiempo. Y aquí también hay que tener presente, y es algo que creo que vale la pena mencionar, esto incluye teniendo en cuenta el impacto de asteroides, teniendo en cuenta el calentamiento global y otras amenazas para la vida. ¿Por qué? Porque el calentamiento global, por ejemplo, lo que hace es elevar la temperatura media del planeta, y, lógicamente, es un peligro, es un problema para las especies que no son capaces de adaptarse a ese cambio. Eso incluye al ser humano, por cierto. Y no es, sin embargo, el final del camino para la vida en la Tierra. ¿Por qué? Porque una vez que desaparezca el ser humano, si el calentamiento global nos extinguiese, si fuésemos capaces de extinguirnos a nosotros mismos, que es algo que es perfectamente posible, después la Tierra terminaría regresando a valores más normales y la vida se adaptaría. Y la Tierra se adaptaría, la Tierra seguiría adelante. La Tierra ha pasado por cosas bastante peores que nosotros. Esto lo decía, si no recuerdo mal, Carl Sagan o Neil deGrasse Tyson, uno de los dos. Y es algo que es importante tenerlo presente. La Tierra ha sobrevivido a cosas bastante peores que nosotros y seguirá siendo el planeta habitable después de que el ser humano haya desaparecido, si no es capaz de sobrevivir y de adaptarse y de encontrar un equilibrio entre su tecnología y el impacto que tiene la tecnología y su actividad y el planeta. ¿Esto por qué lo digo? Porque en el caso de Venus y Marte, Venus hasta cierto punto se puede ver como un espejo de cuál es la evolución que va a seguir el planeta. Y por otro lado, Marte sirve para ver qué es lo que sucede cuando un planeta deja de ser habitable y pierde lo que hacía que tuviese características para tener vida. Entonces, en el caso del sistema solar, lógicamente, hoy en día lo que se espera es encontrar alguna señal de vida en Marte, a lo mejor alguna señal de vida en la atmósfera de Venus. No hay nada que haga pensar que Venus pueda ser un lugar en el que haya una probabilidad alta de encontrar vida. En la atmósfera, desde luego, no se ha conseguido encontrar nada por ahora. Y este estudio además dice algo que es interesante, y es que el estudio consigue poner un límite estricto a la abundancia de vida en las nubes. ¿Por qué? Porque si fuese más abundante que un valor X, se debería detectar en la presencia de X moléculas. Y no es lo que se ve. Sin embargo, se sigue buscando vida en Marte, por ejemplo, a pesar de que no se ha encontrado vida microbiana. ¿Por qué? Como digo, porque puede estar bajo la superficie, porque pueden aparecer fósiles en los lugares que se están estudiando. Se están estudiando, a fin de cuentas, lugares que en la antigüedad tuvieron agua, por lo que allí pudo haber vida microbiana y las huellas de esa vida microbiana podrían estar presentes todavía hoy en día en la superficie de Marte. Pero estamos hablando de la búsqueda de vida. Y Venus no es el lugar más interesante porque 460 grados en la superficie está muy lejos de la vida tal y como la conocemos. Aquí se puede hacer otro inciso, y es el de que ¿por qué buscamos vida tal y como la conocemos y no vida exótica, vida que tenga una base diferente, por ejemplo, que no use el carbono como base? Por un motivo muy sencillo, y es no se sabe si esa vida existe. Una cosa es lo que dice la teoría lo que hace pensar es que sí, debería ser posible, y otra cosa es lo que dice la práctica. Y lo que dice el mundo real. Y en la práctica, en el mundo real, solo se conoce la vida de la Tierra. Y los estudios que se llevan a cabo, los proyectos que se decide llevar a cabo, como el telescopio James Webb, etc., tienen que partir de una base que esté bien fundada. En el caso de la búsqueda de vida, lo que sabemos que es posible es que haya vida basada en carbono porque existe en la Tierra. Lo que no sabemos si es posible es que haya vida basada en silicio, por ejemplo. Así que si vosotros estáis al cargo de decidir el próximo gran estudio que intentará encontrar vida en otros lugares del sistema solar, por ejemplo, y os presentan dos estudios y os dicen que hay que intentar conseguir resultados positivos con los estudios sin que eso sea necesariamente encontrar vida. Y tenéis dos opciones, y una es
los estudios o un estudio que se dedique a buscar vida como la que hay en la Tierra, porque sabemos que eso funciona, y otro que dice que se va a buscar vida basada en silicio porque a lo mejor hay suerte y se encuentra algo, lo más probable es que optéis por aquello que ya se sabe que puede funcionar. Porque incluso con aquello que se sabe que puede funcionar, de momento no se ha encontrado nada. Es lógico, por tanto, que se piense más en buscar vida basada en carbono que vida basada en alguna otra cosa como el silicio, que no está claro que realmente pueda llegar a existir. Y eso es algo que también vale la pena mencionar en este tipo de vídeos, porque normalmente cuando hablamos de lugares más allá de Marte y Venus, uno de los lugares de los que se suele hablar es, por supuesto, Titán. Titán podría tener vida diferente a la que conocemos en la Tierra, al menos en la superficie, porque es posible que Titán tenga un océano bajo su superficie, y ahí sí que podríamos esperar encontrar vida microbiana parecida a la de la Tierra, es decir, con una base como la de la Tierra, vida tal y como la conocemos aquí. Y sin embargo, no hay nada, al menos por ahora, que haga pensar que pueda haber vida en la superficie de Titán o en la atmósfera de Titán. Es algo que la misión Dragonfly en los próximos años ayudará a entender, pero cuando se piensa en la búsqueda de vida hay 2 o 3 grandes caminos que seguir, si lo queréis ver así. Por un lado está Marte, donde podemos añadir Venus también, y sería buscar vida en un entorno parecido al de la Tierra, aunque hoy en día no sean así. Cuando esa vida existió sí eran lugares más parecidos a la Tierra. Vida en otros lugares del sistema solar sin que se parezcan al entorno que encontramos en la Tierra, es decir, Encélado, Europa, el interior de Titán, el interior de Ganímedes, que también se plantea que podría tener un océano líquido. De hecho, hay motivos para creer que tiene un océano líquido bajo su superficie. Ahí se podría encontrar vida microbiana que viviría en esos océanos bajo la superficie y están muy lejos de la zona habitable del Sol. ¿Por qué pueden tener océanos de agua líquida en su interior si no reciben la suficiente energía del Sol como para tener temperaturas que se parezcan a las de la Tierra? Por la interacción gravitacional con sus respectivos planetas, con Júpiter y Saturno. La diferencia es tan grande que lo que hacen Júpiter y Saturno con su gravedad es deformar el interior de esos satélites, y en ese proceso se libera mucha energía, y lo que hace es elevar la temperatura y que así pueda haber zonas a la suficiente distancia del centro del satélite donde la temperatura sea óptima para que pueda haber agua en estado líquido. Esto, a su vez, tiene otras implicaciones. Y es que si se encontrase vida microbiana, por ejemplo, en el interior de Europa, en ese océano bajo su superficie, la implicación es básicamente que la vida en mundos helados, que es como se les llama, podría aparecer en casi cualquier lugar en el que las condiciones sean similares, porque puede aparecer de dos maneras. Bien porque esté lo suficientemente cerca de su estrella como para tener una temperatura suficientemente elevada como para tener agua líquida, o bien porque sea el satélite de un planeta masivo y se produzca exactamente lo mismo que se observa aquí. Así que en ese aspecto, la búsqueda de vida ahora mismo está muy centrada en Marte, porque es más fácil de estudiar que Venus. Venus tiene unas condiciones que son muy complicadas, y aún así en los próximos años se van a llevar a cabo las misiones de Da Vinci y Veritas. Ya no se llama Da Vinci Plus, ahora se llama simplemente Da Vinci, le han quitado el más al final, y se va a intentar entender cómo es Venus, cómo ha evolucionado, se va a intentar obtener mucha más información sobre el planeta, pero lo cierto es que donde se puede llevar a cabo estudios más interesantes sobre la vida es en Marte. Y por otro lado, el tercer camino, ¿cuál es? El de los exoplanetas, la vida más allá del sistema solar. El hecho de no encontrar vida en Venus, que es el otro punto que toca el artículo y es muy importante también, no quiere decir que no pueda haber vida en planetas parecidos a Venus, con unas condiciones similares a las de Venus. Es lo que mencionan también los investigadores en este estudio. El telescopio James Webb, una vez que entre en funcionamiento, va a tener la capacidad de estudiar las atmósferas de exoplanetas rocosos que estén no demasiado lejos del sistema solar, y se va a poder estudiar cómo son esas atmósferas. Entonces, la posibilidad, la variedad de combinaciones que se pueden encontrar se espera que sea muy grande. Habrá atmósferas que seguramente puede que se parezcan a la de la Tierra. De hecho, será muy interesante ver si se encuentra alguna atmósfera que sea muy parecida a la de la Tierra, con unas proporciones muy parecidas de nitrógeno, oxígeno, etcétera. Porque si se encuentra alguna así, lógicamente lo que se va a querer entender es, ¿tiene vida ese planeta? ¿Cómo ha llegado a tener esa atmósfera? ¿Hasta qué punto se parece a la Tierra? ¿Hasta qué punto se distingue de la Tierra? ¿Hasta qué punto es diferente? ¿Cómo ha sido su evolución? Pero encontrar un mundo como Venus también es interesante, porque se va a intentar entender exactamente lo mismo. ¿Qué similitudes tiene con Venus? ¿Qué diferencias tiene respecto a Venus?
¿qué podría haber pasado con la vida en esos lugares? A lo mejor en esos mundos sí que hay vida en la atmósfera de esos planetas, a pesar de ser parecidos a Venus, y aquí no haber nada. ¿Por qué? Pues porque su evolución fue diferente, o porque Venus tuvo la posibilidad de que apareciese la vida pero no llegó a aparecer, y sin embargo en ese exoplaneta sí. Y es un capítulo muy interesante el que se abre con la llegada de telescopios como James Webb, porque se va a tener la capacidad de ya no solo buscar exoplanetas, que es lo que se viene haciendo desde hace ya unas décadas, de ampliar el catálogo de mundos que se conocen, sino también de entender mundos que ya no son solo gigantes gaseosos como los Júpiteres calientes, que son planetas como Júpiter en una órbita muy cercana a su estrella, es decir, son lugares donde no se espera que se encuentre vida, porque estamos hablando de lugares que tienen una temperatura de miles de grados Celsius. Así que ese es otro campo en el que va a haber que tener mucha paciencia, por supuesto, pero puede dejar resultados muy interesantes. Y también hay que tener presente, lo recuerdo en los vídeos cuando hablo de estas cosas, porque es importante tenerlo muy claro, el hecho de buscar vida microbiana no va a convertirse cuando se produzca, a menos que sea en Marte o en Venus, si se llevase a cabo en algún momento esa búsqueda de vida microbiana, no se va a producir de manera tajante. Es decir, a menos que en Marte se encuentren microbios fosilizados, por ejemplo, o microbios, es decir, a menos que se encuentre un indicio que sea 100% exclusivo de la vida, lo que se va a plantear es que quizás puede que se haya encontrado un lugar que esté habitado. ¿Con esto qué quiero decir? Por ejemplo, si se detecta metano en un exoplaneta, se puede plantear, en un exoplaneta rocoso que está en la zona habitable de su estrella, se entiende, se puede plantear que ese metano podría ser de origen biológico, igual que sucede en la Tierra, pero podría ser también de origen geológico. Y, lógicamente, pasarán años y habrá que llevar a cabo muchas observaciones, habrá que llevar a cabo muchos modelos y usarlos una y otra vez para ver qué resultados dan, para determinar si realmente ese planeta podría estar habitado o no. Con esto lo que quiero decir es que en cuanto a lo que es la búsqueda de vida extraterrestre, a menos que se detecten, como digo, microbios o fósiles en Marte, se encuentran más bien, o llegue un mensaje de una civilización extraterrestre o una tecnofirma, algo que se sepa 100%, algo que se sepa con un 100% de certeza que es de origen artificial, lo cierto es que seguramente el camino para poder saber que hay vida será más dubitativo, será más de dar pasos quizás en falso en ocasiones, ¿no? De encontrar un planeta que tenga una atmósfera parecida a la de la Tierra y sin embargo cuando se lleve a cabo un análisis más detallado se entienda que en realidad por sus características no podría tener vida. O se plantee que a lo mejor tiene vida pero no se pueda detectar, no se pueda descartar que realmente no sea otra roca completamente vacía de vida que simplemente se parece más a la Tierra que otros exoplanetas. Así que veremos qué es lo que sucede. En este caso, lo que se ha hecho es decir una vez más que Venus en principio no tiene vida y con esto no quiero alargar mucho más el vídeo porque los últimos ya vienen siendo de algo más de media hora y a veces lo que hago es combinar dos noticias, pero en este caso es que no hay ninguna otra noticia de búsqueda de vida que esté siendo especialmente interesante. Sí que se ha hablado de cosas como que se está buscando entender el origen del agua en la Luna, entender cómo pudo haber agua en la Luna en el pasado, cómo pudo llegar allí hace miles de millones de años, pero en lo que es el campo de la búsqueda de vida microbiana no ha habido nada especialmente llamativo más allá de lo de Venus. Se ha hablado de otras cosas, como por ejemplo la búsqueda de civilizaciones, de que puede que haya civilizaciones en otros lugares de la galaxia, pero simplemente que sean silenciosas, es decir, que no estén emitiendo mensajes al espacio, a lo mejor porque no son tan avanzadas como el ser humano, es decir, no han llegado al punto de tener esa capacidad. Pero en lo que es la búsqueda de vida microbiana en sí no hay mucho que comentar ahora mismo más allá de esto, pero es interesante porque siempre que oímos hablar de la posibilidad de vida, sea en Marte, sea en Venus, ya automáticamente dejamos volar la imaginación. Y es algo, también hay que aprovechar y decirlo, no es malo. No es malo. En Cosmos, Carl Sagan, por ejemplo, planteaba que a lo mejor en Júpiter, en la atmósfera de Júpiter, podría haber criaturas que viviesen permanentemente en esa atmósfera, porque hay que decir, Júpiter no tiene una superficie sólida, o por lo menos no una superficie sólida a la distancia suficiente del centro del planeta como para que las condiciones sean óptimas para la vida, porque es posible que Júpiter realmente tenga un núcleo sólido, pero claro, estaría bajo unas condiciones de presión, temperatura, etcétera, que son totalmente incompatibles con la vida. Y lo que planteaba Carl Sagan era que a lo mejor podría haber algún tipo de forma de vida voladora que viviese permanentemente en las capas altas de Júpiter, donde las condiciones sean más parecidas a las de la Tierra. Y es una hipótesis perfectamente válida.
A día de hoy no hay nada que haga pensar que Júpiter pueda tener vida. Pero podemos volver a lo que se comenta en el estudio. A lo mejor no en nuestro Júpiter o en nuestro Saturno, pero a lo mejor en un Júpiter, planeta similar al Júpiter que tenemos aquí, en algún otro sistema, resulta que lo que imaginaba Carl Sagan sí existe y hay criaturas que aparecieron en esa atmósfera y viven en esa atmósfera de un gigante gaseoso. Hay muchas cosas todavía que no se conocen sobre la vida por el simple hecho de que la Tierra es el único planeta habitado que conocemos y es algo que lo hace muy interesante a la hora de buscar vida en otros lugares y también muy frustrante. ¿Por qué? Porque básicamente casi cualquier hipótesis que queráis imaginar puede ser válida, mientras tenga sentido desde el punto de vista científico. Por ejemplo, ¿puede haber vida basada en silicio? Puede ser. La hipótesis, lo que dice la teoría, lo que dice es que sí. Es que no hay nada que haga pensar que no pueda haber vida basada en silicio. Así que si queréis imaginar un planeta en el que haya millones de formas de vida basadas en silicio, lo cierto es que no hay nada que os lo impida. ¿Por qué? Porque solo conocemos la vida en la Tierra y no se tiene tanto conocimiento como para poder decir, no, mire, es que la vida basada en silicio no podría existir. No, con lo que se sabe a día de hoy, que es la vida tal y como la conocemos aquí, y no hay más casos con los que comparar, es posible que a lo mejor haya vida basada en silicio en otros lugares de la galaxia. Es posible que la vida sea capaz de aparecer en entornos muy diferentes a los que encontramos en la Tierra. Y eso es lo que en realidad se está haciendo con la búsqueda de vida en Venus, en Marte, cuando se plantea que puede haber vida en Encélado, en Europa, etcétera. Es intentar abrir el camino para encontrar vida en otros lugares y una vez que se produzca la detección de vida en Marte, por ejemplo, y tengamos 2 ejemplos, poder expandir ese camino, abrir otros caminos para ver si es posible que haya vida, por ejemplo, basada en silicio o si hay vida en otros lugares de la galaxia, etcétera, etcétera. Así que lo importante en este caso que es que se sigue buscando vida en Venus, a pesar de que pueda parecer un lugar muy hostil porque en la atmósfera hay una región que tiene una temperatura más parecida a la de la Tierra y de momento los resultados lo que dicen es que no deberíamos tener muchos motivos para el optimismo. También se sigue buscando vida en Marte y podéis tener por seguro que eso no va a cambiar en los próximos años. De hecho, va a haber todavía más atención en Venus. Así que veremos qué es lo que sucede en los próximos años. De momento, lo que dicen los estudios es que en cuanto a Venus, la atmósfera no parece ser un lugar en el que debamos esperar encontrar vida, pero quién sabe, veremos qué pasa en los próximos años. Así que, en este caso, eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Ya habréis visto que he colocado los recordatorios habituales, ya sabéis que tenéis también los vídeos diarios. Si no os da notificación, los subo todos los días, menos los domingos, aquí a YouTube. Así que si no habéis visto alguno, podéis ir a la lista de vídeos del canal y os vais a encontrar ahí, porque aparecen junto a los vídeos largos de los domingos. Y también, por si alguien viese este vídeo, porque hay gente que me lo está empezando a preguntar y es algo que me preocupa. Hay gente que me dice, ¿has dejado de hacer vídeos largos? No. O sea, si estáis viendo este vídeo, todos los domingos hay un vídeo largo. A veces será más largo, a veces será más corto, pero todos los domingos hay un vídeo largo en el canal. Además de los vídeos cortos de cada día, menos, ya digo, los domingos. Así que nada, no quiero robaros más tiempo. Muchas gracias por estar ahí semana a semana, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por ver los vídeos, por comentarlos, por compartirlos. Espero que el vídeo os haya gustado y lo que digo siempre, si estáis en fin de semana, que disfrutéis de lo que quede de fin de semana. Si no estáis en fin de semana, pues espero que podáis descansar pronto. No paséis mucho calor si estáis en el hemisferio norte, porque estamos en una ola de calor bastante curiosa, bastante fuerte. Y yo os espero aquí en el próximo vídeo y recordad, si queréis podéis también pasar por el servidor de Discord que tengo, en el que también voy publicando pues qué es lo que publico en el blog, en el podcast, y podéis estar ahí al corriente de todo lo que hago, no solo aquí en YouTube, sino también en otras plataformas como TikTok o el podcast en iVoox. Así que, habiendo dicho eso, como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo, muchas gracias por estar ahí, y eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos!